Saludos amigos, 28 de diciembre, feliz sábado antes que nada, 28 de diciembre, en España al menos, es un día en el que se hacen bromas pesadas que se denominan inocentadas. Pero lo que vamos a ver hoy no es una inocentada, es algo, de hecho, hasta donde nosotros sabemos en Rusia no se dedican a estas cosas, a este tipo de bromas, y lo que tenemos nos lo presenta Martianov y es en realidad una declaración de Medvedev, del que había sido presidente de Rusia, el que ocupa un importante cargo dentro del organigrama estatal ruso y que, bueno, es necesario verlo en detalle porque, digamos que arroja y mucha luz, además, en torno a lo que cabe esperar en lo sucesivo dentro de lo que es este conflicto global, como lo catalogó Vladimir Putin, y como también ya está siendo aceptado en Occidente. Digamos que en paralelo a esto cabe destacar el crecimiento exponencial de la deuda estadounidense. Digamos que eso es más que nada un reflejo de la necesidad por parte de esa máquina, ese monstruo estadounidense, la necesidad de continuar con el casino, con el formato económico financiero de casino gobernado por el dólar, es decir, continuar el orden de cosas económico, comercial, que ha venido rigiendo en las últimas décadas. Esto ya siempre se dijo, esto es algo ya histórico, siempre se dijo que estaba garantizado por el poder bélico estadounidense. De hecho, cuando se produjo la primera guerra del Golfo, se decía ya abiertamente que básicamente la credibilidad del dólar no era tanto el control del petróleo, que también, cuanto el poder bélico estadounidense para aplastar a quien quiera que se pusiese por el medio sin que nadie pudiera hacerle frente o, digamos, ponerle al menos una coma, algún tipo de condición al respecto. Esto era como estaban las cosas en el momento en el que caía la Unión Soviética. Y fíjense lo que nos dice el señor Medvedev. Hace más de 20 años, dice Medvedev, uno de mis colegas estadounidenses me hizo una curiosa declaración acerca de los eventos en Irak. Castiga a Francia, ignora a Alemania, perdona a Rusia. ¿Por qué recuerdo esto?, dice Medvedev. Este es el porqué. Esta es la tríada lingüística, o mejor dicho, esta tríada lingüística está perfectamente adaptada a la situación que va a emerger en conexión con el fin de la guerra híbrida de Occidente contra Rusia. Y teniendo esto en cuenta, Medvedev nos dice, entonces, lo que nuestro país tiene que tener en consideración, que tiene que tener en cuenta, es lo siguiente. Perdonar a aquellos países débiles que sucumbieron a la presión de los anglosajones y tomaron, al menos parte pasiva, en la basura antirrusa occidental, y que básicamente serían, principalmente dice, cierto número de países de Asia y América Latina. B. Ignorar a los Estados Unidos. Atención a esto. Ignorar a los Estados Unidos. Fíjense, Medvedev está diciendo, nuestro país debe ignorar a Estados Unidos. Es simple, dice. No esperamos ninguna amistad en los próximos 100 años. Y luchar contra Estados Unidos es caro. Un conflicto directo llevaría, obviamente, a una guerra nuclear global. Así que plantéense cómo en este punto B, Medvedev está dando ya la clave de lo que cabe esperar en lo sucesivo. Tengamos en cuenta que Ucrania se está hundiendo a toda velocidad. No sabemos cuántos días más va a aguantar. Fíjense esta última polémica que ha habido con Fico, el primer ministro eslovaco. De hecho, Fico ya ha amenazado públicamente a Zelensky de que en caso de que Zelensky se decida al final a cortar el gas ruso, que sería un golpe demoledor para la economía eslovaca, según había dicho ya Fico anteriormente, en caso de que tal cosa ocurriese, Eslovaquia cortaría el suministro de luz a Ucrania. Ucrania está en una situación desesperada, en ese sentido, apenas es capaz
de producir energía eléctrica suficiente y los ucranianos viven con 2 horas de electricidad al día, si es que llegan a eso, sobre todo después de los últimos bombardeos rusos. Así que la situación es extremadamente delicada. El corte de gas en Europa, además, coincide con ciertos movimientos bastante extraños de, digamos, ciertos cortes, restricciones, etcétera, etcétera, en el flujo de gas de lugares alternativos a Rusia, lo cual obviamente ya está siendo anunciado en los ámbitos económicos, haciendo picos de precio de gas, en un momento invernal. Entonces estamos sencillamente a 3 días de que Ucrania corte ese suministro de gas de Rusia a Europa, y que afectaría no solo a Eslovaquia, sino a toda Europa realmente. Piensen por un momento que Donald Trump ya llamó la atención a España, puesto que España ha reducido considerablemente las compras del gas mucho más caro estadounidense, ese gas licuado, ha reducido dichas compras y ha aumentado las compras, obviamente, en lugares alternativos, y uno de ellos es Rusia. Además, dentro de todo ese tremendamente complejo organigrama de que si flotas fantasmas, que si esto, que si lo otro, en fin, un auténtico caos. Es decir, Estados Unidos tiene y mucho interés de vender su propio producto, claro está, pero también tiene interés, al menos estamos en un contexto en el que podría jugar un papel clave el corte de suministro a Europa. Es decir, otro punto de presión más dentro de todo este tremendamente complejo asunto. Tengamos en cuenta también que Medvedev hace estas declaraciones a raíz de la indignación que le produjo a los rusos el hecho de que un buque noruego se negase a recoger a los náufragos del Ursa Major, ese carguero que se hundió en el Mediterráneo. Al final, menos mal, los españoles no fueron tan bárbaros y sí rescataron a esos marinos rusos, pero los noruegos rechazaron por completo hacerse cargo de los náufragos. Una cosa que, bueno, atenta contra todo derecho, contra toda ley, ya sea del mar, de la tierra o de lo que sea, y que habla a las claras de cuál es la situación. Hoy mismo recibíamos la imagen, bien significativa, del asalto por parte de las fuerzas especiales finlandesas de otro buque, ese buque que ni siquiera es ruso, pero que es catalogado como ruso dentro de esa flota fantasma que tanto se ha aireado en Europa, y que ha sido, insistimos, asaltado y confiscado, bueno, llevado a puerto finlandés, porque supuestamente, insistimos, habría cortado los cables de conexión entre Estonia y Finlandia, esos cables de internet, fibra óptica, bueno, todo este tipo de cosas, de cuestiones. Es decir, estamos teniendo una serie de actos de guerra o actos como mínimo inamistosos por parte de países europeos dentro de un clima general de tensión enorme y además con ciertos puntos de presión adicional que podrían estallar en el muy corto plazo. Todo parece estar concentrándose ahí en cuestión de días. Bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, seguimos leyendo porque ahora Medvedev nos va a hablar de Europa. Fíjense, C, castigar a Europa. Es decir, repasemos. Todo esto es acerca de un recuerdo que tiene Medvedev en el que se hablaba de perdonar a Rusia con respecto al asunto iraquí, ignorar a Alemania y castigar a Francia. Y fíjense cómo lo reinterpreta él. A quien hay que olvidar es a esos estados latinoamericanos o asiáticos que no han podido con la presión y bueno, se han plegado a las políticas antirrusas. En cuanto a ignorar, quien habría que ignorar es a Estados Unidos, interesante esto, pero a Europa hay que castigarla. Llevamos diciendo esto todo este tiempo que llevamos con el canal, estos ya 2 años. Llevamos 2 años diciendo, atención, porque aquí lo que se busca es una guerra en Europa, una guerra de alta intensidad, aquí lo que se busca es lanzar a toda Europa contra Rusia. Y bueno, ahora ya no somos nosotros, sino que es el propio Medvedev el que, obviamente, bueno, pues está poniendo el dedo en la llaga. Pero fíjense los detalles que da. Fíjense los detalles. Diría más aquí, porque con respecto al viejo mundo, que no le, bueno, a él no le despierta más que
asco, y etcétera, etcétera, es Europa la que se ha, digamos, enfangado en el mal, se ha decidido por el mal de una suerte de maldad, estupidez, etcétera, etcétera, y que digamos que es el principal punto de emanación de la rusofobia en el mundo. Fíjense la gravedad de lo que está diciendo este señor. Esto no es poca cosa. Y entonces dice que es en Europa donde yace y esa Europa a la que hay que culpar por la ruptura de las negociaciones de Estambul. Atención, porque aquí tenemos toda una retórica de lo que cabe esperar en el desarrollo de acontecimientos que vienen ahora. Es decir, no es Estados Unidos el culpable, es Europa. Mucho cuidado con esto. Sabemos muy bien que la ruptura de las negociaciones de Estambul fue debida a Boris Johnson, del Reino Unido, pero desde el punto de vista ruso, el Reino Unido forma parte de Europa. Aunque son anglosajones, bueno, en fin, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Continuamos porque aquí aún hay mucho más. Fíjense, es la descerebrada Europa la que frenéticamente promueve las sanciones, la campaña de sanciones, que por lo demás no sirve para nada, o no sirve para nada para lo que se supone que debiera servir, en ese sentido pues la califica de incompetente, la cual lleva a sus ciudadanos a terribles, colosales pérdidas. Y atención porque añade, es la sedienta de sangre Europa la que alimenta a los más demoníacos, digamos, rabiosos demonios de la guerra, sin reparar en las pérdidas para las partes en el conflicto. Esto es muy serio. Europa está siendo perfilada aquí como la culpable de la guerra. No Estados Unidos. A Estados Unidos se le ignora. Tampoco es que se diga específicamente que Estados Unidos no tiene nada que ver, pero se dice muy claramente que Europa es Europa, la Unión Europea principalmente, pero fíjense que tampoco es que especifique así, dice Europa. Es Europa la culpable de la rusofobia y la culpable de las terribles, colosales pérdidas a las partes en conflicto. Es la culpable de todo lo terrible que está ocurriendo en Ucrania. Se manejan cifras colosales de bajas ucranianas. Es la culpable de las bajas rusas, que son muy considerables. Es la culpable del destrozo de la economía. Pensemos en Alemania, aquella locomotora de la que ya nadie habla, toda aquella industria automovilística, del acero, etcétera, etcétera, no se dice nada, química, todas esas industrias dependían de forma clamorosa de los recursos rusos. Todo esto que se viene abajo, todo esto que se desmorona a toda velocidad, todo esto es culpa de Europa. Es decir, fíjense cómo Medvedev esquiva aquí la cuestión de la doctrina Wolfowitz, esquiva también la conveniencia para Estados Unidos de la guerra en Europa, pues es muy conveniente para Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, y Donald Trump sin duda va a esforzarse en ese sentido, digamos que el punto ideal para Estados Unidos sería conseguir que Europa se involucrase en la guerra sin tener la bendición, digamos, explícita de Estados Unidos, pero sí el apoyo. Entonces, si Estados Unidos consiguiese poder apoyar a Europa en su esfuerzo bélico contra Rusia, pero sin su bendición, entonces digamos que Estados Unidos sería el gran beneficiado de ese conflicto que, insistimos, está a las puertas. Es un conflicto que es un disparate, sí, claro, es un disparate, eso es indiscutible que es un disparate. Pero mucho más disparate es toda la destrucción de la que hemos estado hablando a nivel económico, a nivel de planteamiento, a nivel de destrucción también de aquel espíritu pacífico de la Unión Europea como proyecto de paz. Dedicamos aquí programas a ello, con los documentos, como se decía de manera explícita y documentada que la Unión Europea era un proyecto de paz, y como se dice ahora que es un proyecto de guerra.
Todo esto, insistimos, digamos que solucionaría mágicamente una gran cantidad de problemas en los cuales, bueno, que o están a punto de explotar o ya han explotado en Europa. Problemas de natalidad, problemas de inmigración, problemas económicos. ¿Qué va a pasar con la inversión de la pirámide poblacional con referencia a la cuestión de las prestaciones sociales, pensiones, sanidad, etcétera, etcétera? Hay una serie de desequilibrios insalvables y tal y como se está perfilando el cuadro, Estados Unidos sí se saldría, digamos, de ese desastre, pero Europa se llevaría todo, digamos, toda la culpa, toda la, no solo la culpa, sino que encajaría, digamos, el golpe realmente duro para solventarle a Estados Unidos la papeleta y al mismo tiempo dejar a Rusia, dejar a China que continúen con su proyecto alternativo. No es poca cosa lo que se está diciendo aquí. Y insistimos, no lo decimos nosotros, lo dice el señor Medvedev. Atención porque aún hay un párrafo más y dice: con lo cual Europa debe ser castigada por todos los medios disponibles para nosotros. Atención, político, económico y toda suerte de cuestiones híbridas. Así pues, debemos ayudar a cualquier proceso destructivo en Europa. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Ya sabemos que últimamente hay muchas declaraciones, mucha información en Internet, pero aquí tenemos a un alto cargo del Estado ruso diciendo cosas extremadamente graves. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que se espera que ocurra en los próximos días? ¿Por qué dice estas cosas el señor Medvedev? ¿Realmente han llegado a ese acuerdo, o al menos hay unas conversaciones preliminares con Estados Unidos, para evitar el holocausto nuclear, con lo cual buscar, digamos, una salida y el caballo perdedor, es decir, el que se lleva, digamos, el que tiene que pagar toda la cuenta es Europa? Ojo a esto, ojo a esto. Seguimos. Larga vida, aquí el señor Medvedev se pone hiperbólico, se pone casi frenético. Larga vida a los pogromistas agresivos en sus calles históricas. Gloria a las hordas de migrantes cometiendo atrocidades y destruyendo con odio el arco iris de los valores europeos. Y atención, porque aquí está la cuña civilizatoria de la cuestión. La Unión Europea, que nace como proyecto de paz, se va perfilando paso a paso como un proyecto civilizatorio, porque al principio era simplemente una cuestión económica, que después deriva a tecnocrática, pero que después tiene ínfulas civilizatorias y va por la vía de esos valores que el señor Medvedev cataloga de arcoíris y todas estas cuestiones. Pero eso sí, dentro de un formato de guerra, porque el proyecto ya no es de paz, sino de guerra. Es un proyecto de confrontación. Y aquí es necesario poner la nota histórica. Aquí es necesario poner la nota histórica. Esto es retrotraernos a los tiempos de la Revolución Francesa, en la que lo que se proyectaba era precisamente una civilización alternativa. ¿Pero alternativa a qué? Alternativa al pasado, al antiguo régimen. Y uno de los principales, digamos, exponentes, ya en aquella época, del pasado, de lo viejo, de lo desechable, indeseable, etcétera, etcétera, era Rusia. Entonces, fíjense cómo Medvedev no es ningún tonto. Está dentro de un ámbito cultural, dentro de un ámbito teórico, ideológico, llamémoslo como queramos. No sabemos si hay aquí influencia de las teorías de Alexander Dugin, de otros teóricos, bueno, lo que sea, pero lo que sí está claro es que, bueno, toda esta parrafada que nos suelta el señor Medvedev, bueno, es significativa en grado sumo. Es asombroso. Sigamos leyendo. Fíjense. Fíjense, hace una llamada a la destrucción, etc. Dejemos que todos los
bueno, todas las cosas malas y viles de los burócratas europeos desaparezcan y en ese torbellino de conflictos futuros, conflictos civiles, fíjense, hay como una presunción, casi una premonición de futuros conflictos, claro. Bueno, cabe pensar en los conflictos que hubo en Francia, no hace demasiado. Suponemos que va por ahí la cosa, suponemos que va por ahí lo que nos trata de perfilar Medvedev. Pero ¿qué es lo que lo va a empujar? Eso no nos lo llega a decir. Pero, bueno, los hechos que estamos viendo, la política de la Unión Europea, etcétera, etcétera, porque es muy fácil, alguno querrá criticar a Medvedev y decir que está loco, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso. La cuestión es que le han dado base a Medvedev para decir estas cosas. Sigamos, sigamos. Bueno, ¿qué más? Dados los hechos, ¿no? Antes decía, claro, ¿por qué tanta dureza? Y dice, bueno, ¿qué más remedio queda teniendo en cuenta los hechos? Y aquí es donde lo dice, un barco noruego, el Carrier 3, rechazó rescatar a los náufragos del Ursa Major, los cuales se estaba hundiendo el barco en el Mediterráneo y los noruegos rechazaron ayudar a los náufragos. ¿Necesitan ustedes alguna mejor explicación?, dice él. Esto no puede ser olvidado, dice. Actuemos, porque es dicho, y aquí es curioso, porque cita las Escrituras, porque es dicho, los justos deben regocijarse cuando se produce, cuando Dios, ¿no?, lleva a cabo su venganza. Aquel que lava sus pies en la sangre de los malditos. El Salmo 58, 11. No está mal, no está nada mal las declaraciones de Medvedev, que son a su vez comentadas por Martyanov, y él dice que no se vayan ustedes a pensar que es solo Medvedev, sino que esta es la opinión mayoritaria de los rusos. Tenemos una confrontación a un nivel en el que aquí en Europa, que estamos en Bavia, estamos en los mundos de Yuppie, atontados con el fútbol y todas estas tonterías, no nos damos cuenta de que la situación es gravísima. Es una situación gravísima en la que se ha producido una confrontación a todos los niveles, esto lo deja bien claro, una confrontación a todos los niveles, pero es que además tenemos un gran interesado en que esa confrontación llegue hasta las últimas consecuencias, y tenemos del otro lado a un país que ya es una piña, o sea, ya digamos que está mentalizado de quién es realmente el enemigo, y no es Estados Unidos. No es que perciban a Estados Unidos como un amigo, tampoco es eso, pero desde luego no lo perciben como el principal enemigo. Ellos ya habían hecho, los rusos ya habían hecho constantes referencias a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, todo lo relativo a Ucrania. Fíjense que Scholz ha vuelto a pedir desesperadamente, un Scholz saliente, le quedan días, 2 meses, le quedan 2 meses en el cargo, después va a haber elecciones en Alemania y es más que improbable que vuelva a salir canciller. Scholz ha implorado hablar con Putin. Y, insistimos, los rusos han hecho referencia a esa Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden cuando Putin, sí, había sido Putin o algún otro alto cargo ruso, como decía que los tanques, o sea, volvía a haber tanques alemanes con los símbolos del pasado atacando a las tropas rusas en territorio históricamente ruso, que al menos ellos consideran como históricamente ruso. Bueno, ya después con la invasión de Kursk ya sí que no quedó ninguna duda, porque ese sí es un territorio indiscutiblemente ruso. Esto es así de grave, el desconocimiento de la historia, una propaganda atontante, por norma general, en Europa, y una sensación general de que aquí no pasa nada, nunca pasa nada, aquí nunca pasa nada, nunca pasa nada. Todo esto está realmente entrando en una situación que ustedes nos explicarán cómo se supone que va a salir bien todo este tremendo lío. Tenemos a una Unión Europea totalmente comprometida en toda su plana mayor, totalmente comprometida con la guerra. Fue elegida, de hecho,
como ministra de Exteriores la señora esta Kaja Kallas, que, bueno, se había mostrado abiertamente rusófoba, tal y como lo catalogan los rusos, vaya. ¿Por qué se eligió a esta señora? La señora von der Leyen ha continuado constantemente con una línea belicista al extremo. Los intereses, digamos, económicos, financieros, comerciales en Europa que no iban en la línea belicista, digamos que han sido dejados de lado. No se les ha dado protagonismo y se ha priorizado los intereses que sí van por la línea de la guerra. Bueno, se ha dicho hasta la saciedad la cuestión del PIB y la cantidad de PIB que había que destinar a la guerra, a defensa, como lo dicen eufemísticamente, defensa. Tenemos, insistimos, eso que denunciaba el propio Medvedev, ese rechazo de ayudar a los náufragos rusos, pero es que el propio hundimiento aún falta por esclarecerse, pero está claro que algo hundió ese barco. Tenemos ese asalto y confiscación de otro buque que llevaba al menos petróleo ruso, eso se supone, y que es confiscado por unos finlandeses que al mismo tiempo dicen que va a haber una guerra de alta intensidad y de larga duración contra Rusia. Se ha movido en diferentes puntos bases militares, material, equipamiento bélico estadounidense a las fronteras con Rusia, en el caso finlandés y también en el caso polaco, más concretamente alemán, pero muy cerca del enclave de Kaliningrado, cosa que los propios rusos denunciaron como, siendo agresivo, un movimiento agresivo. Tenemos todo esto, independientemente de si nos queremos catalogar de prorrusos o pro-OTAN o lo que sea, ya va siendo hora de espabilar. Y aquí lo que se está planteando es una matanza europea que es un absoluto disparate. Entonces, los rusos no es que estén dispuestos a entrar en una suerte de juego, o no, al menos no dan a entender eso, pero sí que los rusos, digamos que son una piña, están mentalizados y tienen clarísimo quién es el enemigo. Y los estadounidenses están jugando a ese juego. Así que ustedes dirán. Entonces, ¿cuál es la salida de todo esto? Bueno, no se puede hacer nada, etcétera, etcétera. Señores, lo estamos diciendo siempre aquí. Si hicimos este canal y llevamos todos estos 2 años diciéndolo, repitiéndolo y repitiéndolo, es precisamente para llamar la atención acerca de esto. Es una cuestión civilizatoria, le guste a usted o no, lo entienda usted o no. Esto venía, insistimos, desde los tiempos de la Revolución Francesa. No por casualidad Napoleón ataca a Rusia. Napoleón, que es producto de la Revolución Francesa, ataca a Rusia por una razón. Aquí se quiere imaginar que es porque se aburría o algo así, pero no es así. Es porque había un proyecto civilizatorio. Napoleón se hace también con Egipto emulando a César. Napoleón, el rey de las Galias, el vencedor de las Galias como César. Napoleón coronado por el Papa como sacro emperador. Bueno, no realmente sacro emperador, porque el sacro imperio ya no existía, pero vaya, se intentaba buscar lo que se intentaba buscar. Esto después vuelve a producirse con el imperio alemán, buscando la cuestión del Kaiser. Con la reunificación alemana, 1871 se consuma la reunificación alemana y se corona al Kaiser también buscando el guiño con la cuestión sacroimperial, la cuestión cesárea. Tenemos a un Medvedev que no por casualidad cita las escrituras. A ver, tontos los rusos tampoco son. Ellos también entienden todo este juego. Tenemos todo esto y tenemos un proyecto europeo que no hace referencia a ese tipo de consideraciones, pero bueno, pues otra vez lo mismo. Tiene ínfulas civilizatorias. Esos valores europeos, toda esa cuestión, se ha querido buscar por esa vía. Al mismo tiempo tenemos una élite europea, no lo olvidemos, que está tratando de conformar su propio imperio militar, es decir, salirse de la dependencia estadounidense para seguir con el proyecto, pero ya de forma independiente, individual, sin tener a Estados Unidos ahí como condicionante, a ver quién va a salir elegido, a ver esto, a ver lo otro. Bueno, todas estas cosas influyen. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la solución? Obviamente la solución es entender toda esta cuestión civilizatoria y ser capaces de comprender que todo ese proyecto que es moderno, que es específicamente moderno, es un gran
enorme fracaso. Un enorme fracaso que nos ha traído solo guerras mundiales, especialmente en Europa, y que ahora ya lo ven. Otra más. Otra guerra mundial, otra gran guerra en Europa, otro desastre europeo, otra vez con Rusia, otra vez con Rusia, otra vez lo mismo. Recordarán también que se hacía referencia en el artículo de Foreign Affairs, que hicimos hace un par de vídeos, comentábamos cómo el analista en cuestión de Foreign Affairs hacía alusión a la cuestión de Rusia como viéndose a sí misma como representante de la cristiandad. O sea que aquí tenemos muchos elementos a tener en consideración. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos salir de este tremendo lío? Aquí lo estamos diciendo constantemente y lo vamos a repetir una vez más. Es necesario organizarse aparte de todo este disparate moderno. No es una cuestión política, no es una cuestión de que a usted le encante la Unión Europea o la odie. La cuestión que usted debe entender es que el proyecto que trascienda a la Unión Europea, que trasciende el hecho de amar o odiar a la Unión Europea, el proyecto es específicamente moderno y es un proyecto civilizatorio. Es necesario organizarse aparte de ese proyecto, de esa mentalidad. Es una mentalidad que lo, digamos, ocupa todo. Consideraciones culturales, científicas, políticas, sociales, económicas, absolutamente todo, y desde luego ideológicas. Hay que pensar también cuando en Foreign Affairs se hacen referencia a esos rusos y la cristiandad, hay que pensar también qué pasó con la cristiandad. ¿Qué pasó con la cristiandad? Todas estas cuestiones deben retomarse. ¿Qué pasó en la Iglesia Católica a raíz del Vaticano II? Aquí ya hemos dicho, lo vamos a volver a repetir, que a nuestro juicio el evento geopolítico más importante del siglo XX fue el Concilio Vaticano II. Precisamente ahora se está viendo por qué. Se está viendo porque la Iglesia Católica, que era el último representante del mundo tradicional europeo, es decir, el último representante de la cristiandad, al menos a nivel occidental, de lo que hoy se suele entender como occidental, ese último exponente renunciaba explícitamente a esa dicotomía entre la cristiandad y la modernidad, que además dentro de la Iglesia Católica estaba muy bien definida. Piensen por un momento en San Pío X, que como de manera explícita, digamos que denuncia el modernismo dentro de la Iglesia Católica, y bueno, ya a partir de ahí habría que trazar las cuestiones civilizatorias, no exclusivamente religiosas, y ya veríamos, por ejemplo, en la obra de René Guénon, La crisis del mundo moderno, una de ellas, ya veríamos cómo la modernidad trasciende los asuntos religiosos y va más allá dentro de un planteamiento civilizatorio general. Es necesario organizarse aparte de esto. Entonces, cuanto más se tarde, más grande va a ser el desastre. El desastre ya está aquí. Las declaraciones que hoy hemos visto de Medvedev, la verdad, no dejan ningún lugar a la duda. Los hechos que vamos viendo aquí cada día, día a día, los vamos revisando y los vamos sometiendo al análisis, pues no dejan ningún lugar a la duda. Entonces, Rusia no se concentraría de manera directa en una guerra con Estados Unidos, sino que ignoraría a Estados Unidos, llegaría a algún tipo de acuerdo que evite la confrontación total con Estados Unidos, pero, ay amigo, dejaría a Europa totalmente a su suerte. Y una Europa totalmente a su suerte cometería la estupidez, y Estados Unidos se encargaría de ello, de lanzarse contra Rusia. Vaya usted a saber qué disparate, vaya usted a saber. Pero desde luego ni va a ser bonito, ni el resultado va a ser precisamente positivo. Es momento, de hecho es ya muy tarde, es ya demasiado tarde, pero más vale tarde que nunca, de plantearse muy seriamente los elementos civilizatorios, tomarse muy en serio el esfuerzo intelectual necesario para comprender todo esto y sacar adelante una noción diferente de Europa, ya sea que lo queramos ver como dentro de ese europeísmo, como una suerte de vaya usted a saber lo que es, una civilización europea, del tipo que ya sea que lo queramos ver como cristiano, una cuestión de la cristiandad, ya sea que lo queramos ver digamos, en un cariz pues, de hispanismo, del latinismo, de los países latinos, bueno, como sea que lo queramos ver, necesitamos replantear la cuestión de la civilización moderna, el proyecto civilizatorio moderno, entender que es un fracaso absoluto, entenderlo, y plantear las bases para un proyecto alternativo
alternativo a ese proyecto moderno que se ha hecho totalitario, que lo ha totalizado todo, nunca mejor dicho, plantear un proyecto alternativo, un proyecto que solo puede ser, para ser alternativo, solo puede ser tradicional en el buen sentido de ese término, no en el sentido que se le suele dar a la palabra tradicional, que en realidad es tradicionalista, que es, bueno, fijarse en las formas antiguas y cosas así por el estilo. No se trata de eso, no se trata de que todos nos vayamos a vestir como si viviéramos en la Edad Media ni tonterías así por el estilo. Se trata de ir a los principios, a los fundamentos mismos de la ciencia, de la sociedad, de la vida en común, de la autoridad política, de la cultura, es decir, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los fundamentos de esta cosa que tenemos ahora en forma de Unión Europea? ¿Qué es? ¿De qué va todo eso? Todo eso debe ser revisado y debe plantearse un modelo alternativo. ¿Por qué razón? ¿Porque nos apetece a nosotros? No. Porque en caso de no plantearlo, ya han escuchado, o acabamos de leer, al señor Medvedev. Lo que cabe esperar es un desastre, puesto que Rusia dejaría a su suerte a una Europa que quedaría a merced de los apetitos de la industria militar, del complejo militar industrial estadounidense. Básicamente es eso. Ya qué es lo que harían o dejarían de hacer, ya es lo de menos. Sería un absoluto caos que no sabemos cómo va a terminar. Es el momento de hacerlo, es necesario hacerlo, y debe hacerse según estas directrices, no porque lo digamos nosotros, sino porque es la realidad. Hemos dedicado todo este tiempo, todo este análisis, a que se viera que efectivamente es así, y entendemos que se ve que es así. Así que bueno, ya saben, dejen comentarios o lo que sea que consideren oportuno comentar acerca de esto, y hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, formen parte de esto, es necesario hacer este esfuerzo. Por alguna razón, la razón que sea, no se está haciendo. Hasta donde nosotros sabemos estamos solos en esta, al menos a nivel de claridad expositiva de cuál es el problema, de cuál es realmente la raíz del problema y qué es lo que debe hacerse. Así que, lo dicho, compartan esta información con aquellos que ustedes consideren que, digamos que, podrían contribuir a al menos atenuar el desastre que se avecina. Y nada, aquí estaremos. Un saludo muy grande, nos vemos la próxima.